Buenos días. Am, Voy a empezar la cuarta lectura online. Esta vez, mes de marzo. Hoy vamos a hablar del cuerpo raíz. Un momentito. Bueno, pues hoy vamos a hacer el cuerpo raíz. Em, es un tema muy extenso. Entonces, hay cosas que vamos a poder tocar brevemente. Como siempre, hacemos una especie de como pasaje por varios elementos, porque hay muchos elementos a tocar, y luego siempre podemos tener oportunidad de trabajar específicamente en algo. O si de todo lo que estamos hablando hay algo en lo cual queréis profundizar, bueno, pues podemos escoger un camino, ¿no? Un sendero donde transitar. Todos, como comentó desde el primer curso, desde la primera clase, todos los cuerpos están relacionados. Es como que van creciendo, ¿no? Como en espiral. Y lo bonito es que se vayan entretejiendo y se vayan conectando. Entonces, si estáis en algún proceso creativo de investigación, necesitáis apoyo, queréis presentarlo aquí, bueno, este es el lugar. Desde luego, a mí particularmente, aunque el curso es un poquito formato como yo he aprendido con los rusos, que es lectura así con multimedia, sí que me gustaría que me podáis traer material o feedback o enviarlo al WhatsApp o fotos o cosas que os inspiran, preguntas, ¿vale? Porque así realmente vamos construyendo entre todas. No me gusta tanto esto de uno da y el otro simplemente recibe, sino que vamos, el aprendizaje se va construyendo. Pero bueno, bien. Em, ya sabemos, porque prácticamente todas las que estáis haciendo estas lecturas tenéis experiencia en la danza que estamos abordando, ¿no? Que estamos haciendo, que es el buto. Entonces, cada una desde su lugar, desde sus profesores, sus aprendizajes, en algún momento estoy muy segura que todas habéis trabajado el tema de la raíz, de enraizar, ¿no? Del cuerpo como parte de la naturaleza, cuerpo árbol, este de sembrar semillas, bueno, esta frase tan típica, ¿no? De enraizar para poder volar, ¿no? Como esta imagen de un poco de árbol, quizás, como es arriba, es abajo, bueno, todas estas cosas. Pero yo creo que esto lo podemos abordar desde lugares mucho más profundos. Hay un área muy importante que la voy a tocar muy poquito, pero que es todo, bueno, para dedicarse una vida entera, que es la raíz del silencio del buto, que es la raíz del teatro no. Esto haré un pequeño toquecito, más, no tanto en la forma del teatro no, sino en toda como la filosofía que hay detrás, de la cual bebe el buto, ¿vale? De esto hablaré un poquito también. Pero bueno, hoy voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a reconectar un poquito con el número uno, que era la sombra, esa parte, ese cuerpo que realmente nos envuelve, ese cuerpo negativo, ese cuerpo que todavía no le ponemos o negamos o suprimimos o quizás no queremos ver, o es esas capas hasta que llega al self, ¿no? De alguna manera. Entonces, desde luego que entrando en algo muy simbólico, muy alegórico, cuando entramos en la tierra, las raíces entran, estamos entrando en esa área que no vemos realmente lo que hay. Entonces, es como cuando haces trabajos de voz, es como que intentas ver, escuchar desde otros lugares y accedes a otros lugares.
También puede ser como esa parte interna, ¿no? Que va, está dentro, que no vemos, ese microcosmos en el cual está tejido todo. Vale. Es como una especie de llamada, ¿no? Quizás, ¿sí? A, a todos estos cuerpos que hemos estado trabajando. Y en enero hicimos un pequeño acercamiento a algo más performático, que era como un cuerpo objeto, ¿no? Como cómo podríamos hacer una creación, en qué nos podíamos inspirar, cómo se podía haber usado de venir algo. Entonces, este cuerpo objeto sí que lo vamos a explorar un poquito hoy y vamos a ir un poco a presentar el cuerpo raíz. Este lo dejamos un poco aquí. Bien, vamos al principio, acá. Como siempre, aunque hay una especie de orden a la hora de como bajarlo, ¿no? La información, luego, una vez que lo voy a presentar, a veces vamos para adelante o para detrás, ¿sí? Es un poco también interactivo. También depende del día en el que estamos y entonces a veces vamos para adelante o para atrás, ¿sí? Pero bueno, aparte de este em, raíz silenciosa del teatro, no, vamos a estar trabajando el cuerpo Gutai, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito lo que es. Un poquito también, no hay mucha información en la red, pero bueno, algo os puedo explicar desde lo que yo he aprendido conectado con la danza Buto. Eh, Antes de empezar, cuando uno está realizando una danza, tú puedes tener una imagen que vas a una danza, una performance, que tienes una imagen en la cual vas a habitar, a lo mejor tienes reconocidas unas notaciones o unas sensaciones, un tempo, no, no lo sé, ¿no? Desde donde trabajáis. Pero como estamos trabajando desde esa presencia interior que trabajábamos el otro día, ese aquí y ahora, desde ahí ese es como el eje desde el cual movemos todo en escena, puede ser que esto active, haga emerger cosas de ese lugar que no conocemos, de ese cuerpo inconsciente, de ese cuerpo suprimido. Pueden aparecer otros cuerpos suprimidos, otras memorias. Entonces, nosotras podemos, son como raíces que pueden salir. Y vosotras podéis, tenéis que tener la capacidad de discernir si queréis coger esa raíz y la investigáis, o es una raíz que ahora no queréis, o es un forbidden color, ¿no? Lo exploro, estos colores prohibidos, o simplemente sé que es un lugar hacia el cual voy a ir. Tenéis que tomar decisiones en el momento. Porque a veces pasa que estamos haciendo una improvisación absoluta sin ningún tipo de pauta y es muy interesante, pero también puede ser que al final os volváis pasivas de la performance, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo trabajo yo? Desde lo que me han enseñado a mí, desde este método más japonés. Es que trabajamos desde una neutralidad. No entro, o sea, es como desde ese lugar neutro más de vacío, desde ese lugar puedo resonar con emociones, con estados, con tránsitos, pero tengo que estar en ese lugar intermedio donde ahora estoy consciente, pero dejo que mi vehículo vaya avanzando, pero soy consciente por dónde voy, soy consciente de lo que estoy haciendo, no entro en borrachera y en una especie de trance. Hay un poquito de entretejido ahí, es una especie de amalgama, pero no me pierdo, ¿vale? Yo trabajo desde ahí, desde ese lugar, para que, yo qué sé, de repente en un futuro puedas integrarlo o puedas repetirlo o puedas generar un espectáculo, ¿no? Y saber por dónde has estado yendo, más o menos, aunque siempre vaya evolucionando. Entonces,
Eh, para generar lo que sería una performance, pues lo interesante es generar las condiciones. No tanto unas pautas concretas que te puedes sentir como que te desconectas con tu fluidez, con tu río, con tu caudal de fluir, o que no es como sincero en ese momento concreto. Entonces no va por ahí tanto generar una estructura, sino generar unas condiciones para que suceda lo que tú quieres que suceda. ¿Vale? Eso es un poco. Porque la otra vez creo que fue el mes pasado, no sé, perdonadme, no sé si fue aquí o en el proceso físico en Ibiza. Creo que Natalia comentó algo muy interesante y es que, claro, tú imagínate esto del sacrifice en escena o pasar el límite o llegar a otra dimensión o que surja una emoción, un sentimiento. Esto realmente tenés toda la razón del mundo. ¿Cómo vas a pautar esto? No se puede pautar esto. A lo mejor estás bailándolo y no surge, ¿no? No sería verdadero, sincero, honesto. Entonces, que venga ahora el sentimiento. Perdona, es que estoy iniciando la entrada, ¿no? Pero sí que podemos, más que pautar un tiempo concreto, porque realmente lo que queremos es trasladarnos a transformar el espacio y el tiempo, ¿vale? Podemos generar las condiciones para que algo suceda. Algo que a nosotros, de alguna manera, queremos darle un tono, una dirección, una calidad, ¿vale? Eso sería un poco como desde donde partimos, generar las condiciones. Eh, vamos a seguir. Vale. Gutai, no sé si habéis escuchado esto. Es una asociación japonesa, ahora explicaré un poquillo, le pondré un poquito aquí porque está muy bien explicado. Igualmente, si queréis, este PDF que tiene muchos enlaces, os lo puedo compartir en el grupo, ¿vale? Para que podáis investigar vosotras a vuestro ritmo. Pero esto es como un cisne negro, ¿no? El buto. Y es como, no, es que una expresión alemana, no, yo qué sé, el surrealismo español, pues literatura japonesa. Bueno, hay un montón de elementos, de condiciones que hicieron que esto emergiera, ¿vale? Este es otro, y es muy importante, porque tiene que ver con la mentalidad, la filosofía, el entorno cognitivo, filosófico, político, artístico, donde nació esta danza. No significa que nosotras, tengamos que generar otra vez esto, pero sí que es importante tomarlo en cuenta, ¿vale? Espera, que quiere salir el gato. Un momentito. Dame un segundo. ¿Qué salir? No vamos a explicar todo el rollo de la vanguardia en el momento que nació el buto y tal, pero sí que es verdad que el buto empezó como un arte de vanguardia y según los críticos, los entendidos, el arte de vanguardia dura más o menos unos 15 años. Después ya no es vanguardia. Hoy en día, buto ya no es vanguardia, ¿no? Es como que estamos todo el rato copiando los maestros, intentando coger un poquito de lo que fue en aquel momento. Pero bueno, si generamos otra vez las condiciones, puede ser que surja, es como la memoria, ¿no? Una memoria con el presente y sale un nuevo escenario, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Unas nuevas condiciones, un nuevo escenario, una nueva situación. Entonces, esta gente, bueno, fue una asociación de artistas, pintores, performáticos, situación de guerra, perdiendo la identidad, eh, crisis, ¿vale? Cuerpo en crisis total. Entonces ellos intentaban buscar, primero, la idea era como estar en el patio del colegio, es decir, desde ese lugar
donde un niño investiga, juega, explora, busca cosas nuevas. Desde ese lugar, desde esa mentalidad de niño de explorar, de curiosidad, desde ese lugar, ¿vale? Entonces ellos siempre querían algo nuevo, como activar la creatividad. También es algo como muy de supervivencia, ¿no? También vamos a crear algo nuevo para sobrevivir. Y de hecho, bueno, pues ellos, por ejemplo, a lo mejor empezaron a ponerse en contacto con el dadaísmo, con el Fluxus, las primeras happenings, las primeras performances nacieron de aquí. Es como fue un momento donde en varios sitios en el mundo comenzó a pasar esto, ¿no? Y por ejemplo, una de las performances muy famosas era en una galería, unos músicos buenísimos que en vez de hacer el concierto, lo que hacían era que estaban como preparando el instrumento, ¿no? Como haciendo como si lo estuviesen arreglando o lo estuviesen como, ¿no? Como sintonizando, no me acuerdo ahora mismo cómo se dice, pero esa era la performance. Entonces, no es tanto el final, no hay como una finalidad, una meta, nos quitamos esa parte de expectativa, sino que estamos como desentrañando el proceso, ¿no? Como abriéndole las tripas. Esto que veis aquí, que es un señor como en barro por aquí, bueno, pues no sé si lo tenéis, os resuena un poquito con una performance que hay de Komuro Bushi, que está ahí como en una especie de agujero que han hecho en el suelo gigante de barro y está él ahí venga dando vueltas y no sé si lo habéis visto esto. No sé, es que no sé si hay vídeos de esto por aquí, por Occidente, pero seguro que sí, ¿no? Que lo habéis visto como el hombre en el barro, ¿no? Ahí. Pues nace de aquí. Entonces, hay un texto muy interesante que os lo puedo pasar también. Está en inglés, pero bueno, está muy interesante. Y entonces, lo que estamos viendo es como la materia, primero el cuerpo como si fuese un objeto, un lugar donde pasa algo, que eso lo explicaremos ahora después, ¿no? Pero ellos lo que querían hacer era muy sintonizado con la filosofía wabi-sabi, el devenir, como la desconstrucción del material y cuál es la esencia o qué es lo que queda o, bueno, el transcurrir del tiempo, ¿no? Querían hacer esto con los materiales y es un poco de ahí viene el tema de desconstruir, ¿no? Y eso es un poco lo que están haciendo aquí. Yo creo que de ahí se coge un poco la pauta tan importante de perder la identidad, de soltar el ego, ¿no? De desidentificarse, dejar de identificarse con algo, soltar el ego y poder ser otra cosa, ¿sí? Como ir más allá, porque ya sabemos que lo que es la imagen del ego es muy limitada, nosotros podemos resonar, pues con el mundo material, mineral, el mundo animal, trabajar desde otros lugares. Entonces, justo lo que estamos hablando ahora tiene que ver con usar el cuerpo como pura materia, ¿no? Como una, un revelarse, ¿no? El cuerpo se quiere, la carne se quiere revelar, como si fuese un material que se revela y quiere explorar. Es como algo un poco alquímico, ¿no? Como explorar, remover los materiales, a ver qué surge, ¿no? Sí, un destilado. Eh, vale. Es que voy hablando y me van viniendo más cosas, pero como las raíces, ¿no? Digo, bueno, vamos poco a poco porque si no voy a empezar a saltar de una cosa a otra. Os voy a poner un vídeo muy interesante porque para mí tiene mucho, es como una fuente realmente para usar. Hace unos 2 o 3 años, hubo un festival muy chulo aquí de performance y pude hacer una mentoría con un chico, el Asier, especializado en performance mexicano, bueno, muy fuerte, ¿no? Esta gente. Y me dijo que, a ver, nosotros ahora teníamos que dialogar con el origen.
Entonces, es un diálogo, no es copiar, es dialogar con esto, escucharnos, ¿sí? Mirarlo, observarlo, es un diálogo con este origen, ¿vale? Respetarlo, pero intentar ir más allá, ¿vale? De alguna manera que tenemos que generar algo nuevo. No podemos quedarnos solamente en copio. Pues digo siempre, no copies, porque entonces no es tu verdad, ¿sabéis? No estás tocando, no estás desarrollando tu potencial, que eso es un poco para mí el propósito, ¿no? De todo esto. Vale. Y ahora vais a ver, por ejemplo, os lo explico así un poquito, que aquí se hizo famoso, pues esto, ¿no? Las happenings, o bueno, pues a lo mejor artistas que se llenaban todo de luces, transformaban su cuerpo, usaban su cuerpo como una instalación lumínica, o había algunos que a lo mejor crearon unas máquinas y entonces pintaban con los pies, que para mí esto Katsuo Ono como que lo cogió, ¿no? De voy a escribir un poema pero con mis pies. Como que iban cogiendo como cositas, ¿no? Como los pies como manos, como cambiar un poco como... Ahí es donde viene un poco el tema de surrealizar el cuerpo, ¿sí? El surrealismo del arte. Entonces viene cambiando un poco las funciones de las cosas, o aquello famoso de aquel baño que lo habían cogido y lo habían sacado del baño y lo habían puesto en una galería, ¿no? Este arte como más conceptual. Esto también se usa en Buto, escoger algo y cambiar su contexto para que haya como un contraste, como salir de la lógica. Tenemos que salir de la lógica, de la secuencialidad. Y esto sí que lo hemos explorado ya en la charla número 2, salir de lo narrativo, de lo lógico. Y luego aquí también hay otro tipo de pintores que usaban como una especie de gotelé, pom, 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 y era pintar, 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 sin dejar espacio ninguno otra vez a un tipo de racionamiento, de lógica. Esto, dentro del psicoanálisis del arte, te hace acceder a un estadio muy primario, como muy recién nacido, muy infantil, muy bebé, donde está todo en crudo, las emociones no están elaboradas, no están gestionadas, todo sale así tal cual, emoción, sensación. Entonces, esto es un lugar también muy interesante para trabajar, ¿sí? De volver a estos lugares como muy primarios. Y bueno, vamos a dejarlo aquí un poquito. Vamos a poner este vídeo a ver si lo podemos ver. Uy, espérate. ¿Cómo esto? Un momentito. Vamos a ir aquí. Gesto y energía. Quedaros con esto, ¿eh? Ay, espero que tiene audio. Nace Butai, un grupo formado por un gran número de desafiantes artistas, cerca de Osaka. Tras la devastadora experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, se produjo un cambio de conciencia que incidió significativamente en el arte. La palabra Butai está compuesta por Gu, que significa herramienta, y Tai, que significa cuerpo, en relación con el arte que llevarán a cabo. La ocupación norteamericana trajo consigo la influencia de la vanguardia occidental, lo que derivó en un arte que mezclaba lo moderno y lo tradicional. Espera, ¿realmente ocurrió así?
Es cierto que tras la ocupación norteamericana se dio un creciente intercambio cultural, pero ello hizo que el arte japonés fuera un arte derivativo o se impuso paralelamente a Occidente en la creación de un arte de vanguardia. Revisemos la historia. En 1956, Jiro Yoshihara escribe el Manifiesto Butai, en el que anima a transformar la pintura en un medio de improvisación, pioneros en el happening, performance y body art. Crear lo que no se hubiera creado antes y romper las fronteras del arte. Gaga origina una nueva técnica pictórica, cuya herramienta principal son sus propios pies. Suspendido con cuerdas, crea charcos de pigmento. Los resultados recuerdan a Jackson Pollock, quien desde 1946 había iniciado el método del action painting. Pero Shiraga da un paso más, convirtiendo la técnica de goteo de Pollock en acciones propiamente dichas, es decir, en happening. En ambos, la concentración, la espontaneidad son elementos de gran importancia. Pollock trata de escapar de la razón, con una creación automática. Shiraga es fiel a su tradición. La energía debía partir del interior, liberarse. Por otro lado, influencia en la obra de Yves Klein, como en Antropometrías de 1962. Además, mientras que en Klein se mantiene la distancia entre el creador y la obra, con Shiraga, obra y creador se unifican en el proceso creativo. El cuerpo se convierte ya en herramienta artística, antecediendo también al body art. Esto podemos verlo en Challenging Mad de 1955, donde Shiraga lucha en una piscina de barro para crear una obra escultórica temporal. ¿Es la innovación bidireccional? Continuemos. Kanayama crea su obra a través de la intervención mecánica, con aparatos a control remoto, en oposición a la intuitiva danza de goteo de Pollock, en la que el artista está dentro de la pintura y utiliza un pincel como extensión de su cuerpo. Kanayama se sitúa fuera de ella y emplea la energía de una acción mecánica. Ya la habíamos visto antes, ¿recuerdas? La improvisación de Tanaka provoca un cambio radical en la relación tradicional entre el artista y el objeto. Electric Dress de Tanaka, de 1956, es un conjunto de bombillas de diferentes formatos, tamaños y colores. Butai utiliza primeramente materiales convencionales hasta derivar en medios tecnológicos, destacando la preferencia por materiales no propiamente artísticos, sino de la tradición del kimono y el cableado eléctrico. Murakami Saburo, otro de los integrantes de Butai, elabora una performance, Screens of Paper, 1956, en la que se arroja sobre tensas pantallas de papel. Utiliza el cuerpo como expresión, energía del proceso creativo que es más importante que el resultado.
Esto también se puede contemplar en el proceso creativo de Shimamoto, quien arrojaba botellas llenas de pintura a un lienzo situado en el suelo. Crea una pintura de goteo en la que la energía se convierte en algo fundamental. La acción, la contemplación y la espontaneidad juegan también un gran papel. Pioneros en el happening, el body art y la performance, las exhibiciones de Budai adquirieron reconocimiento internacional. Artistas como Caprou comprendieron el trabajo de Budai como proto-happenings. Lo cierto es que las obras del grupo Butai, más ricamente evocadoras, representan tanto objetos como acciones. Cerca de producir teatro, la luz y el sonido se complementaban dejando atrás las nociones tradicionales de bellas artes para experimentar los problemas del espacio escénico. El estallido de energía que fue Butai, lejos de ser un fenómeno aislado, fue similar a los sucesos en los Estados Unidos y otros movimientos experimentales en Europa. En la primera mitad del siglo XX, el centro artístico se encontraba en París y en la segunda mitad en Nueva York. Pero en esta segunda mitad del siglo XX también se realizaron trabajos pioneros cercanos a Osaka. Japón fue hogar de algunas de las obras de arte más importantes del siglo. Las aportaciones que hizo el grupo Butai a la historia del arte marcaron un antes y un después. Mm. Bueno, am, bueno, mucha información aquí, ¿no? Ya como os he dicho antes, os pasaré este PD, esta presentación para que podáis mirarlo con tranquilidad. Ah, vale, que se ve mal, ¿no? Bueno, pues luego os paso el vídeo. Si es que no se ve muy bien, es un poco antiguo, os lo pasaré, no te preocupes. Pero varias cosas importantes aquí, ¿no? Como la mentalidad era desafiante, desafiar un poco las normas o ir a esos lugares, a esos territorios desconocidos, a esos lugares del complemento, ¿no? De la conciencia, ir a esos sitios y abrir. La mentalidad es que no estamos dentro de un espacio cerrado, limitado, sino que todo está en expansión, que todo está en crecimiento. Entonces nosotros podemos seguir abriendo camino y llegar a lugares nuevos que están por descubrir o crear unos nuevos también nosotras, como descubrir aspectos, ¿cómo lo podemos bajar esta información, no? Eh, Hay una frase, yo no sé si es suya, pero me parece súper interesante. Cuando hice un proceso de creación con Minja, que ella me dice que para ella el origen es el cuerpo y el fin también es el cuerpo. Y que cuando está como entra en un lugar que no sabe qué está pasando, de que entras en un área desconocida, ella vuelve al cuerpo como lugar desde el centering, ¿no? Desde esa conciencia, desde ese lugar que nos movemos. Pero sí que es verdad que tiene que haber de alguna manera esta motivación de querer salir de la caja, de querer explorar estas áreas desconocidas. Entonces, tenemos que estar dispuestos a conocer los límites y querer atravesarlos. Esta gente hizo algo como muy, muy, muy esencial, ¿no? Que era como este señor que rompía los marcos, que era un poco como el concepto tal cual en sí, ¿no? Como atravesar el marco, ¿no? Atravesar este espacio 3D y entrar en un lugar nuevo, ¿no? Como atravesar la realidad. Yo creo que teniendo esa motivación intrínseca, podemos aproximarnos a cualquier proceso creativo con esa motivación, ¿no? De querer atravesar, de querer atravesar esos límites, explorar lugares nuevos. Y ¿cómo lo podemos bajar al cuerpo? Podría ser descubrir algo nuevo en mi cuerpo, ¿sí? Algo que de repente nazca en mi cuerpo, o sea, el inicio de algo que va a nacer.
Que luego ya sería, bueno, si lo expreso más, lo expreso menos, lo dejo aquí pequeñito, lo saco, lo hago que nazca. Yo creo que eso ya es como una segunda parte de la historia, ¿no? La primera es ese proceso de amalgama y de gestación, de diálogo, ¿no? Entre el proceso creativo y yo. Y entre nosotros tenemos que dialogar y dejar que algo nuevo surja, ¿vale? Entonces no tengo que usar lógica, es decir, nosotros hacemos como un llamado, ¿no? A esa parte intuitiva nuestra, exploradora, y desde ahí ya dejamos que la cosa de alguna manera comience a despertarse, a activarse. Em, bueno, ¿qué más podría decir? Muchas cosas, ¿no? El gesto y la energía, eso es muy interesante. Gesto podría ser la forma, como hay algunos, ¿no? Que el movimiento, el ritmo, desde el lugar que parto, ¿no? Estoy atenta realmente a la forma o defino a, como podría hacer, como podría decir más la escuela de Katsuo Ono, ¿no? Que no estoy tan atento a la forma. O podría ser el revés. Intento buscar algo muy concreto y lo uso como antena, como referente desde el cual ir hacia otro lugar. Es interesante también porque no deja de ser como una piedra donde me pueda apoyar para seguir como atravesando el río, ¿no? Un poco sería la idea, sería esa, atravesar a otra área, que ahora iremos más con esto. Y la energía, sobre todo la energía, esto se trabaja mucho en el Buto, mucho, Tadashi lo trabaja mucho también, cómo es la energía que es, apretamos algo, algo que quiere salir, pero no me dejan salir, como, bueno, hay otros maestros, ¿no? Como Inre, ¿no? Que dice que esto empuja, pero esto retiene, entonces en este lugar queremos generar una cosa que Shikata llamaba el punto del nervio, que es como ese lugar, como cuando tú acabas de regar una planta, ¿sí? Ese lugar donde realmente ni hay más fuerza ni hay menos, sino estás donde tienes que estar en ese lugar de, para mí, de presencia, ¿vale? Ese lugar de presencia. Desde ese lugar tenemos que aprender a reconocerlo, a llegar a ese lugar, ¿vale? Que dentro de, volviendo un poco a las raíces del teatro, ¿no? Si exploramos lo que sería el tempo, ¿no? El tiempo de las cosas, la vida, ¿no? De las cosas, la amplitud, el yoga Q, ¿no? El principio, cuando es un cuerpo empty, solamente es un objeto o una acción. Luego llega el, ¿cómo sería? Como el vacío, ¿no? La presentación, la situación, que empieza a generarse la atmósfera. Luego viene el ja, que es cuando ya empieza a aparecer el ritmo. Y el punto álgido es como cuando ya la fruta está realmente madura, ¿no? Justo antes de que se cae ahí, de alguna manera, yo creo que ese sería el punto del nervio, ¿no? Y hay que saber llegar a ese lugar para ver desde ahí dónde transformamos, dónde vamos. Ese lugar es como muy interesante como posibilidad, ¿no? Como lugar infinito de posibilidades. Bueno. Dejamos aquí de momento esto del yoga aquí, que tiene mucha tela. Mm, ¿Qué más os podría decir de alguna manera? Bueno, vamos a ver qué posibilidades tecnológicas tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué me interesa investigar? ¿El vídeo? ¿Es más algún tipo de aparato? ¿Algún objeto? ¿Me interesa este tema? Eso lo tenéis que cuestionar. Si no te interesa, como esto es un viaje compartido, pero cada uno hace su propio viaje, si os interesa es maravilloso porque tiene muchas posibilidades y realmente en lo que es la performance, en general, la gran palabra performance, donde el buto está un poquito, pero bueno, a veces no nos meten ahí porque
Está un poco difícil este tema, ¿no? En fin, que se trabaja con el objeto, ¿no? Cómo coger un objeto y a través de interaccionar con él lo voy transformando desde la danza. Eh, Eso sí que se trabaja en buto. Pero también puedes, en vez de estar con la mirada externa al objeto, cuando tú estás, creo que eso lo he explicado la semana pasada, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás con un objeto exterior y estás en concentración absoluta con el objeto, escuchándolo, ¿no? Resonando con él, lo que es el concepto del yo desaparece. Y o sea, yo no digo, está súper estudiado esto, ¿eh? De verdad que no es mío, no me lo estoy inventando. Pero realmente la única manera de entrar y transformar el objeto y poder conseguir generar una escultura con esto, darle vida, es estar completamente concentrado. Esa es como una joya necesaria para la creación, para el proceso creativo, ¿vale? Para llegar a ese lugar como más poético, más místico, donde yo de alguna manera me pongo al servicio de la obra, ¿sí? Esa es un poco la idea de espiritualidad, que es estar como ayudar, ¿no? Estar al servicio de eso, no tanto que aparezcan ángeles ni nada de esto, vamos. Tiene que ver con esa, no tan centrado en mí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace esta gente? Esa gente lo que hace es que el objeto se vuelve uno mismo. Pero no desde un lugar narcisista de mirarme a mí, voy a explorarme a mí, sino que me observo a mí mismo como un objeto, como una materia. Entonces ahí entramos en la idea de Wutai, que es el cuerpo como herramienta. Entonces ahí se disuelve la idea del yo y el objeto, ¿sí? Y entramos de alguna manera en esas, yo creo que ahí podríamos entrar ya en estos niveles de conciencia, en el EXIM, ¿no? Igual, hasta trabajarlo, hasta poder llegar a transformarlo en algo nuevo, que podría ser quizás el Atman, ¿no? Que es como eso de la sal en el agua, ¿os acordáis? Un poco así, donde nos disolvemos ya con el campo del complemento, donde podemos soltar de alguna manera los límites. Bueno, esto lo vamos tocando poco a poco, así desde diferentes aproximaciones, para tener cada vez una idea como más clara de lo que estamos, desde donde estamos trabajando. Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, este no lo voy a poner porque si no se nos va a ir mucho, pero aquí hay un enlace con una página que está muy bien explicadita de esta gente, ¿no? De los Gutai, de cómo, porque seguro, yo sé que hay algunos de vosotros que hacéis como arte terapia o usáis más métodos plásticos, yo creo que os puede inspirar mucho, os puede dar muchas ideas o como poner claras las coordenadas desde las cuales yo me estoy moviendo, ¿no? De las condiciones que tengo que tener. Bueno, desde aquí. El tema este de la energía, y ya con esto cierro este tema. No sé si lo habéis escuchado de que el buto dice, pues como contención o solamente expresar un 30% o buscar algo mínimo. Trabajamos en esos lugares y al final es como así, a ver, pero ¿cómo puedo mezclar yo eso con este señor aquí dando vueltas en el barro? ¿Vale? Es como, no entiendo nada. Bueno, que podría ser una pregunta que os venga, ¿no? Eso sería como otro pilar en el cual me quiero basar, ¿sí? Uno es este, en el Wutai, como desafiar, buscar otros límites, el cuerpo como herramienta, pero luego está esta parte más que también tiene que ver mucho con una mentalidad japonesa, que es el minimalismo. No sé si lo he dicho aquí, pero el minimalismo vendría a ser para ellos, que es como a veces la gente, pues los pescadores o los
costureros, los artesanos que tenían era como, siempre volvemos a este lugar primario, ¿vale? Que tenían muy pocos recursos, gente muy pobre, ¿no? Que a partir de ese lugar más zen, de cada vez vida más simple, con eliminar las cosas innecesarias, desde ese lugar todo lo que puedes tener es gratitud, ¿vale? Entonces, ese es el minimalismo. Eliminar, ir reduciendo, reduciendo a quedarse solo con lo esencial. Por eso, bueno, también se trabaja desde la filosofía de que todos los artistas son como monjes, ¿no? Tienen como que soltar, sacrificar algo para llegar a estos lugares como que realmente con lo que me quiero quedar, cuál es el motor, ¿no? De la obra, de mi propósito, de quién soy. No sé cuál es vuestra propia búsqueda. Lo tenemos que, a lo mejor haciendo estos procesos, se os va como aclarando, ¿sí? Si estamos en un proceso donde hay maraña, donde hay barro, donde hay como mucho bosque y veo como el sol como muy allí entre lo acepto. Acepto este lugar de barro, este lugar de maraña, porque es ser sincero, ¿sí? Desde ese lugar tenemos que estar. Déjame. Ah, pero antes de terminar, lo que os quería decir es que hay un movimiento, el Butto japonés, ¿eh? Hay un movimiento que es el movimiento externo, el que se ve, que eso podría ser como un 70%. Nos podemos mover, pero tenemos que intentar minimizarlo, minimizarlo, minimizarlo hasta poder llevarlo a un lugar prácticamente de nada, de vacío. ¿M? Y ahí puedes dejar que el cuerpo interno, el microcosmos, que podría ser como un 30% de nuestro cuerpo, aflore, ¿vale? Por eso buscamos como no es no es hacerse pequeño, sino es como acallar hasta que ese espacio interno pueda salir, esa energía, ese motor se pueda expresar y poder darle como la fuerza para que atraviese algo, para que nazca algo, para entregar algo. Es un poco por ahí desde donde trabaja. ¿Qué podría ser? Como trabajo. O sea, un consejo es interesante, ¿no? Pero instrucciones, por favor. Aquí hay un par de instrucciones interesantes, que es un vislumbre, un destello, una atisbación, captar algo es suficiente para iniciar un proceso de despertar, el cual es irreversible. No sé si os acordáis el otro día que yo decía, mira, pues aquí hay un koan para mí, que es como uno de los exploraciones, uno de mis caminos, que es como nacer, despertar en el otro, pero siguiendo siendo uno mismo, ¿no? Pues eso es lo que queremos, un despertar, un nacer, un, un despertar de la conciencia también, ¿vale? Es como una conciencia que se despierta, con que tengamos un vislumbre, ya es irreversible, ¿vale? Y lo que es muy interesante es a la hora de, vale, ¿y esto cómo lo hago? Pues a través de manipular un objeto, un material como el barro, una textura de movimiento, un ritmo, explorarlo, explorarlo hasta conseguir cambiar la sensación que me provoca eso. Ese es el camino, ¿vale? Y un poco como conectándolo con lo que estamos trabajando ahora del vislumbre, ¿no? Que es aceptar la situación, la crisis, el barro, el desorientado, la maraña, el dolor.
el recuerdo doloroso, no lo sé, cualquier sensación que podáis tener y aceptarlo e intentar transformarlo en algo bello, ¿sí? Cuando yo trabajaba con Yosito, uno de los ejercicios que hacíamos era como ir con una flor y llevársela a alguien y decir, ¿te gusta? Es como, vale, este lo transformo y consigo transformarlo en una flor, ¿no? O por ejemplo, hay gente que hace como danza terapia, ¿no? Buto como danza terapia que dicen que es como coges el papel que representaría como el trauma de repente y a través de hacerle origami, origami, transformarlo en un objeto bonito. Vendría a ser así, transformar algo y podemos hacerlo en escena para transformar también, cambiar el pensamiento de no estoy solo y también porque al hacerlo en escena puedes ayudar a personas que también a lo mejor se le va a activar otro proceso de transformación, pero les vamos a ayudar, ¿vale? Entonces esa es como la parte para mí bella, sanadora de poder compartir algo, de poder tener esa oportunidad, ¿no? De poder compartir algo en escena. Eso muy, para mí eso es como muy bello, ¿no? Muy dignificante para el artista. También es verdad que Ishikata, por ejemplo, decía que aquí en Occidente a la gente le faltaba mucho origami, ¿no? Como que estaban como muy puestos así, que viene mucho del clásico, del contemporáneo. Hay que plegar, ¿sí? Hay que soltar estas defensas, estas máscaras, esta identidad. Hay que desconstruir la identidad, porque al final es un ego, es una parte de la sombra que nos hemos creado, un personaje, una máscara que nos hemos estado construyendo, ¿vale? Como mecanismo de defensa, supervivencia, lo que sea, educación, da igual, al insertar la cultura aparece, ¿no? El cuerpo sombra. Entonces, es importante entregarse a ese proceso de suelto mi identidad, ¿no? Que, por ejemplo, imagínate, porque no estábamos en ese proceso, estábamos trabajando lo de texturas y bueno, estábamos ahí mucha información para trabajar, pero el primer día, no sé si os acordáis, Irancha no estaba, pero bueno, lo explico, el primer día hicimos rueda y digo, venga, va una pequeñita presentación, entonces, cada uno se presentó un poco, pues yo soy tal, vengo de tal y hago esto y bueno, este es como mi título, este es mi trabajo. Y en ese momento era porque realmente estábamos trabajando desde otro lugar, pero si hubiésemos estado trabajando desde aquí, el siguiente paso que yo os hubiera pedido es, vale, y ahora eso que me acabas de decir, de contar, desconstrúyelo, transfórmalo, sé otra cosa, ¿sí? Como un edificio que de repente puede ser que es, ¿cómo puedo hacer? Ese es vuestro trabajo. ¿Cómo puedo hacer para desconstruir una imagen, ¿no? Yo lo busco eso a través del vídeo, lo busco mucho desde el vídeo, porque con el cuerpo me suele hacer daño. Entonces, bueno, pero por ejemplo yo uso el material vídeo y desde ahí sí que desconstruyo las imágenes. Bueno, esto es una base de el, el ABC, ¿no? De la performance. Que hay mucha, bueno, ya sabéis que hay gente que dice, bueno, es que Ubuntu no es performance. Igual es que nos hemos quedado en los que hacen como un poquito de mala praxis, nos hemos quedado, yo no, desde luego, pero bueno, que intento escapar de ahí, en algo definido y no puede ser definido. Entonces, estas son como las tres cosas muy importantes. Una, pensar en y desde el cuerpo, que es un poco lo que os decía al principio, cuerpo como herramienta, cambiar la sensación, el principio y el fin. Ahora iremos un poquito sobre esto, ¿vale? Muy interesante. Ruptura, crisis, acción. Creo que por aquí he puesto material de como enlaces, que es importantísimo esto, ¿no?
cómo podemos generar las condiciones para que haya una crisis o si ya están en el cuerpo, qué podemos hacer con ese material, ¿no? Liminalidad. Lo abordaremos un poquito, ¿vale? Esto ahora lo vamos a- bueno, un poquito, vamos a trabajar un poco. Esto de alguna manera, es lo que acabamos de explicar en el Gutai, lo que pasa que como nosotros venimos de una corriente japonesa, pues yo me baso mucho ahí, pero seguro que ya lo habéis visto en París, en Nueva York, hay mucha gente que trabaja la performance súper profesionales de este tema y nos podrían decir, esto es por ejemplo es de unos cursos que hice yo de pintura performática con unas argentinas muy buenas trabajan sobre todo con el vídeo. Y esto es su temario, ¿vale? Pintura performática, hice con ella, muy interesante. Mira, el cuerpo en el arte del performance pasa de ser objeto de la representación a constituirse en una herramienta, soporte y material de la práctica artística. Esto es lo que acabamos de explicar con el Gutai, de comunicación, de protesta y reivindicación. Esto es como las primeras performances, puro performance, no tanto buto, sino señoras performance que se ponen desnudas y hacen todas estas cosas de ponerse aquí las medidas. Esto es como muy reivindicación de cómo usamos mi cuerpo, por qué el valor que se le ha asignado al cuerpo, ¿no? De la mujer o al papel de la mujer. Entonces entra aquí en este área de desconstrucción de estereotipos, súper importante, de experiencia consciente. Bueno, pensar en y desde el cuerpo. Venimos a ampliar un poquito lo que hemos estado hablando ahora, ¿vale? Al enfatizar el ser corporal en el mundo de los humanos, la encarnación crea la posibilidad de que el cuerpo funcione como objeto, sujeto, material y fuente de construcción simbólica, así como producto de inscripción cultural. A mí esto me parece muy interesante porque hay algunas áreas del buto que buscan no ser humano, como entrar en otros reinos, ¿no? Temas solo de como algo material, materia, textura, y son lugares interesantes por los cuales entrar. Pero el ser corporal en el mundo de los humanos, lo corporal. Y de aquí nos vamos a ir a lo somático, ¿no? La importancia de qué es lo que yo siento, no tanto de qué significa a nivel de imagen un ser humano, ¿no? Sino todo lo que me trae de ese resonar, ese conectar, ese comunicar, ¿sí? Todo ese sentir una cultura desde ese lugar. Tenemos que intentar pensar, es como vamos a trabajar desde ese sitio, ¿no? Mm, Bueno, esto es como, vale, ruptura, crisis, acción, ruptura, crisis, acción. Muchos artistas del performance art se han aproximado a la reflexión sobre el cuerpo de dos maneras. Que yo creo que esto es un contexto interesante para afrontar nuestro trabajo creativo, ¿no? Si os apetece. Yo hay algunas que no, pero bueno, si os apetece. Por eso yo a veces no sé si hago tanto performance, ¿no? O estoy más en otros contextos, no lo sé si estoy realmente aquí. Pero bueno, yo os lo muestro. El cuerpo, reflexión de dos maneras, ¿ok? La primera es percibirlo mediante objetos que se encuentran relacionados de algún modo con él, convirtiendo estos objetos en metáfora de la corporalidad. Vamos a la parte como más metafórica, ¿no? Como esto del cuerpo árbol,
lo que a veces trabajamos, ¿no? De cuerpo piedra. Aquí la verdad que sí tenéis propuestas, recuerdos, ganas de discusión, maravilloso. La segunda manera es acercándose a condiciones extremas del cuerpo, que evidencian residuos de violencia, enfermedad, muerte, dolor, resistencia. Esta área se ha explorado mucho en la performance tradicional. En el bulto sí que se trabaja también en este cuerpo como enfermo, como lo que es la muerte, como esta resiliencia, ¿no? Esto sí que se trabaja. Yo creo que sí que es un área que se trabaja mucho en el buto. Mm. Por ejemplo, ahora en diciembre estuve en Tenerife, hay un espacio muy guay de arte y había como un montón de instalaciones de videoarte y había una que era de máquinas de hace no sé cuántos años en África que se usaban a modo de aparatos de ginecología para las mujeres sin anestesia ni nada, y era para hacerle, pues, yo qué sé, todo lo que le hacen a las mujeres en África, que no, ya sabéis, ¿no? Este tipo de cosas que se le hacen a las mujeres. Y la exposición era esto, era estas máquinas de sufrimiento absoluto. Y desde luego no estaban los cuerpos, no estaban las fotos, pero estaban tan presentes, ¿sí? Entonces simbólicamente estaban hablando del dolor, del cuerpo, de la falta de respeto, de libertad. Bueno, yo qué sé. Está bien que pasen estas cosas para poder dar voz a todo lo que hay. La performance es una representación que abarca una ruptura, una crisis y acción. Es decir, una ruptura en cuanto a la realidad que interviene. Luego suscita la crisis tanto en una mixtura de soportes artísticos como en la experiencia umbral compartida por el performance y el espectador a la vez, mediante la acción que el performance está ejecutando. ¿Sí? Momento que voy a abrir al gato otra vez. A ver, Jimmy. Vale. Esto sí como súper importante, ¿no? Para tenerlo en cuenta a la hora de generar una performance o un momento performativo. Experiencia umbral compartida por el performance y el espectador. Es comunicación, ¿sí? No es un mostrar, es atravesar algo juntos. Y esto de la mixtura de soportes artísticos es muy interesante. A lo mejor lo tengo puesto por aquí detrás después en la siguiente página, pero para que sea performance tiene que estar en este espacio donde realmente es el todo y la nada. Es decir, estamos en estos lugares límites que podría ser el MA, ¿no? Estos espacios ahí intermedios de conexión, de diálogo, donde cualquier técnica de aproximación es válida. Puede ser un vídeo, puede ser pintura, puede ser teatro, puede ser una técnica, ¿no? De danza, pero no nos quedamos en esa forma. Queremos desconstruirla, queremos llevarla a otro lugar, queremos superar esos límites, queremos que varias técnicas dialogan a la vez, ¿vale? Entonces, de alguna manera, hay personas que escogen por trabajar con personas que, no, que tienen cero técnica en nada y hay otras, en mi caso, que nos gusta y también por mi bagaje personal, descubrir y conocer técnicas y integrarlas con mi propio lenguaje y me sirven de soporte. Pero es como, no se ve la técnica, ¿no? Es que en el teatro no, volviendo otra vez al teatro no, decía que la idea es que tú tienes que estar viendo la obra de teatro y no tienes que ver la técnica, tienes que
sudar la técnica y ir más allá, ir como al corazón de la obra, ¿no? Y conocer realmente lo que es el teatro, ¿no? Que es como, esto tendría que ser un poco también, un poco el camino que tenemos que llegar nosotros. Hay que intentar llegar al corazón de la obra, qué es lo que tú quieres contar, qué es lo que quieres darle voz, sí, qué es lo que quieres superar, no lo sé, transformar. Bueno, este voy a ver si nos da tiempo, mm, que es lo que vendría a ser el cuerpo soma, cuerpo somático, movimiento somático. Yo sé que aquí hay algunas que estáis especializadas en esto. Por aquí hay que pasar. O sea, si estoy trabajando como el cuerpo como herramienta, tengo que sentir, tengo que despertar mi cuerpo, si no, ¿cómo voy a poder pasar este proceso, no? No tiene sentido. También ya solo descubrir este cuerpo, descubrir mi sentimiento, puede ser todo ya el proceso en sí, ¿no? Darle vida también. Tenemos que despertar el cuerpo, ¿no? Y a veces hay gente que dice, bueno, yo he visto una performance de Buto, una buena performance de Buto, desde luego. No he entendido nada, pero algo se me ha despertado. Genial. Algo se le ha despertado. Cuerpo vivo, soma. Hemos conectado con algo, ¿no? Hemos descubierto, despertado algo de sabiduría, algo de intuición. Esto vamos a ver si nos da tiempo a verlo, porque es muy extenso. Bueno, solamente es una chica que está especializada y la verdad que lo explica de una manera muy sencilla y muy interesante, entonces es como parte teórica, es interesante, ¿vale? Esto de la Rey y el vuelo es un libro, no es para que leáis el libro, sino porque la raíz y el vuelo es muy interesante la imagen, ¿no? Como ese cuerpo vivo que las raíces entran en la tierra, en esa zona sombra, en esa zona que no vemos, que conecta con sabidurías, con rituales, que entre los árboles, abajo, ¿no? Las raíces están todos conectados y van hablando y estamos trabajando en este sistema de ecosistema donde hay un equilibrio, ¿no? Donde trabajamos a lo mejor. Vemos ese paisaje que lo haremos el mes que viene, el cuerpo paisaje de ese árbol que conecta a lo mejor con una flor que hay abajo, eh, cómo crecer hacia arriba, esa conexión con la vida, esa fuerza que sube y que conecta, ¿no? Buscando luz, sol, y cómo podemos escuchar también cómo entrar en el cielo, o por ejemplo, pasar al formato de es escuchar los seres que hay alrededor, que podría ser el pájaro, ¿no? Por ejemplo, que vive ahí. No sé, es como para mí es una imagen como muy completa, muy redonda de lo que podría ser un cuerpo vivo, ¿no? En danzaterapia me acuerdo que las ramas era, o el pelo, ¿no? Es como cómo me presento, cómo soy, cómo abro mis antenas, cómo escucho, cómo resueno. Esto a mí me parece muy interesante. Os lo voy a leer despacito, gente. Eh, guay, ¿eh? Bueno. La performance se sitúa en un espacio único que crea una experiencia entre dos realidades, la vida cotidiana y el mundo de la ficción. Esto sucede porque se apropia del entorno de una manera especial, generando un ambiente ideal para la expresión artística, las condiciones. Además, surge de la mezcla de diferentes formas de arte, como las artes visuales, el teatro, la danza, la literatura, lo que permite que las fronteras entre las disciplinas se difuminen. Así se encuentra en un punto intermedio, lo que Grumman describe como un concepto
que no debe verse como una simple disciplina o género artístico, sino como una oportunidad para integrar múltiples lenguajes y estilos en la comunicación. Por esto es importante observar estas culturas antiguas, tradicionales, que tienen estos ritos, que están haciendo estas performances naturales, que para ellos esto es, forma parte de su día a día, ¿no? Es como que no están ahí, venga, vamos a hacer una prueba. No, están ahí, vete tú a saber lo que están haciendo, igual es para celebrar una cosecha, vete tú a saber. Entonces, es muy interesante acercarse a estas tradiciones, a estos rituales, a estos tránsitos, a estos pasajes, porque de alguna manera, aquí dice mundo de la ficción. Bueno, yo en el buto lo llamaría más como un mundo más, el mundo invisible, el más místico, mundos sanadores, más chamánicos, un poco más ahí, ¿no? El bailarín al final es como un canal, es un chamán de estas cosas, ¿sí? Hay algunos que exploran ancestros, fantasmas, no, no lo sé, ¿no? Pero este lugar de vida cotidiana y mundo de la ficción, ¿vale? Bueno, también podría ser la gente que explora la danza del daily life, es lo mismo que hemos hablado antes, una acción cotidiana, bailar, explorar, moverla, hasta transformarlo en algo más ficticio, ¿no? De alguna manera, lo que es imaginario se vuelve posible y de ahí se vuelve real por un momento en la danza. Es un poco como, esa es la idea, ¿no? No es que estemos bailando en un mundo de fantasía, estamos en ese punto intermedio, ¿vale? Entonces, cuando tú ves una performance, de alguna manera es como, estamos aprendiendo a ser una buena audiencia, como unas buenas críticas, sin ser malas, desde luego, pero es como decir, ves una performance y dices, este está en el onírico, este está en la fantasía, este está en la realidad. Está como, se le nota, ¿no? La técnica. O este se nota que está copiando directamente y que no está sacando nada suyo personal, es impostado, ¿no? Esa frase, esa palabra tan maravillosa, el impostado. Pero cuando hay alguien de repente que consigue que podamos ver lo espiritual en lo cotidiano, que podamos ver lo cotidiano y el mundo de la ficción, e- ese momento mágico, ¿no? Ese es el punto interesante. Ese es el lugar performático, que a lo mejor no es algo mega espectacular o es una pequeña acción, no lo sé, pero tenemos que acostumbrarnos a explorar desde ese lugar, ¿vale? Ese es el lugar interesante. Y luego ya lo que hagamos con las obras, no lo sé, es como cuando echas una botella con un mensaje al mar, no sabemos, ¿vale? No sabemos. Pero el proceso lo vamos a divertir, ¿no? Y también es un poco como el camino, ¿no? El camino que queremos hacer. Entonces, si os resuenan estas cosas de tierra, rituales, adelante. A ver qué tengo por aquí. Ah, vale. Un momento. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, sí, espérate. Tenemos que hacer así. Ok. Em, sobre este tema. Yo estuve hace muchos años, como en el 2007, así, un montón de años ya. En este festival que hacía Yumiko en el norte de Alemania. Y bueno, trabajábamos casi un mes, luego hacíamos performance, pero la gente que estaba allí, había como 60 personas así de todo el mundo, había algunos que eran ya gente que hacía muchas cosas muy interesantes. Y entonces iban pasando durante los días sueltos, iban pasando acciones, performance. Y una de esas fue de unos mexicanos, de Eugenia y de Carlos, ¿no? Eugenia Vargas y Carlos Cruz de las Islas.
Y entonces hicieron como una especie de ritual, como de tirando semillitas. Y yo creo que era la primera vez que veía una performance de buto ritual. Me pareció hermosísimo, era algo muy sencillo, muy honrando la tierra. Me pareció maravilloso. Ellos toman las raíces de su tierra, ¿no? De este honrar la tierra, de la Pachamama, de las semillas, de la gratitud, de esto para mí es muy bello, es muy, muy potente. Nosotros aquí en España tenemos unas tradiciones que han sido como unas costumbres que han sido muy ocultadas, se ha perseguido mucho a la mujer, se le ha dicho que es una bruja, hay mucha parte de la historia ocultada, hay mucho misterio y bueno, hay mucha mezcla de culturas también. Entonces, bueno, es un buen lugar para, de alguna manera, resonar con estas cosas, pero no tenemos esas tradiciones así, yo creo que no tenemos estas tradiciones tan bueno, tenemos el surrealismo, ¿no? Que podemos investigarlo y esos documentales de Buñuel que hay muy chulos, esos pueblos antiguos, muy interesante, ¿no? Para trabajar. Pero bueno, esta conexión con la tierra yo creo que no la tenemos de esa manera, ni mucho menos tan profunda, ¿no? Tan orgullosos, tan sencilla que tiene esta gente de Sudamérica. Entonces, quería compartiros un vídeo de Carlos, ¿no? Carlos y Eugenia, y yo sigo en contacto con él después de tantos años y yo creo que él aquí, puede ser que esté en su ADN, ¿eh? Que esté en su tradición de manera natural. Es un trabajo de él, tiene un poco este punto de tierra, de ritual, de llegar a la sangre, al corazón, ¿vale? Llegar a ese lugar de vida de la obra. Y bueno, me gustaría que investiguéis cuáles son estas raíces nuestras. Mira, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Yema, ¿no? Yema que sí que es una persona que conecta mucho con sus ancestros de Ibiza. Yo creo que Yema sí que ya desde ese lugar trabaja, ¿no? Natalia, trabajas desde este paisaje de Mediterráneo, pero tenemos esa gran riqueza surrealista, esa generación del 27, esos grandes pensadores. Tenemos mucho material para investigar en nuestra propia tierra. Esas mujeres que vivían en el bosque, ¿no? Y hacían esos rituales. A mí me interesa mucho conectar con esta parte también, ¿no? Que ha sido tan callada. Bueno, os voy a poner un ratito de este chico.
sé si, espero que se ha escuchado bien, habéis visto bien el vídeo. Para mí, para mí, voy a quitarme de encima del eclipse. Ay. Para mí, representa un poco todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Del cuerpo como herramienta, usarlo como base, lugar para pintar, como este lugar liminal, este acto sagrado, ¿no? Un poco también de limpieza, chamánico, sanador, ¿no? En ese proceso de limpiar, de también de algo que nace. Yo no sé, porque hace muchos años que no, sé que hace muchos cursos y tal, pero sí que es verdad que esta gente tiene como un montón de elementos, de componentes ya integrados, no sé si por la cultura que tienen, ¿no? Mexicanos, porque no sé, que la verdad que yo sí que sé que tienen un teatro que se llama teatro social, que están muy concienciados con querer cambiar un poco la realidad, ¿no? Los últimos trabajos publicaciones que ha hecho es vestido así tipo estos, con un montón de cosas así súper chamán ahí caminando por mitad de la calle y digo, madre mía, Carlos, ¿dónde vas? Haciendo ahí sus chamán, sus rituales. Tiene este punto de ruptura de la identidad, ¿no? De que le da un poco igual de desafío, ¿no? De esto aquí en España, jo, ¿cómo cuesta, ¿no? ¿Qué clase de condición de contexto tenemos que generar para poder hacer esto con esta fuerza, ¿no? Salir hacia adelante y mostrar esto, ¿no? En Brasil hay otra gente que lo hace y están muy acostumbrados también, pero ¿a qué punto de inhibición tenemos aquí para que no te llamen loco o yo qué sé, para poder hacer estas cosas, ¿no? Tiene que hacerlo en espacios como muy ah, limitados, ¿no? Que si festival de no sé qué, que si muestra de no sé cuántas, que si encuentro de no sé qué. Pero eso al final le quita bastante espontaneidad y lo que sería la acción social de ruptura de la realidad, ¿no? Entonces ese punto de en espacios no convencionales. Es un poquito a mí, eso me interesa mucho, ¿no? De romper esas líneas que están tan definidas. Bueno, y para terminar la charla, luego hablamos un poquito. Eso que estamos diciendo, bueno, ¿y a nosotros qué? Venga, Mediterráneo, sí, que hay mucho, ¿eh? El punto este surrealista, grandes pensadores. Mm, Pero esta parte del el poderío de la mujer, ¿no? Este conectar con los elementos, con la parte de Zoe, ¿no? Esa parte de los procesos internos, del silencio, de algo mucho más, de ese tejer interno, silencioso, esos procesos intuitivos, nuestro potencial oculto. Toda esta área a mí me interesa bastante sin que nos tengan que se pueda integrar como un fenómeno natural, ¿no? Un poco a mí me gustaría que eso fuese un poco como de un camino, ¿no? Integrarlo desde un lugar natural, ni que sea estigmatizado ni censurado. Entonces, por ejemplo, no sé cómo ha sido que me ha llegado la información de que esta noche ha habido un eclipse. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Eclipse de sangre. Digo, bueno, esto es total, porque, porque la sangre es como la magia del universo, ¿no? Entonces, el otro día vi unas frases de esas que te hacen pensar, que era como dos lugares, ¿no? Como trabajar esa verticalidad, ¿no? Pero no solo desde la presencia interior, el aquí y el ahora, sino decir, era entre el miedo y las ganas de hacer algo. Entre esos dos lugares me quedo en la magia. Bueno, ¿qué lugar más interesante para estar? Para poder estar como de un lugar más permeable, tocando ese miedo, tocando esas ganas.
O sea, ni entrar en el deseo, ni salir corriendo hacia el deseo de las ganas o el hambre de algo nuevo, tiene que estar. El miedo, ¿no? Ese querer transformar algo, ese algo que nos está diciendo, aquí hay algo que no va bien, ¿no? Pero me quedo en ese lugar de posibilidad. Y bueno, pues de repente me encuentro esto, ¿no? Que es un eclipse de sangre, que me parece, el nombre me parece brutal. En este vídeo está en directo la luna, es maravilloso, de cómo está blanquita, y cómo se va poniendo roja, roja, es como mm, capta mi atención. Y también me ha gustado mucho el tempo, ¿no? Como darle el espacio, darle el tiempo a las cosas para que sucedan, ¿no? Ni querer acelerar los procesos ni querer entenderlo desde una lógica, soltar ese lugar de mente también, ¿no? Y de mente-emoción, que vendría a ser un poco eso, ¿no? Como las ganas y el miedo, ¿no? La mente siempre al final nos deja ser un constructo del ego que nos va a tener, nos va a querer dejar en una cajita. Entonces es un lugar como muy fino también desde el cual conectar con el elemento femenino, ¿no? Con la luna, con esos lugares sutiles, con esa parte oscura, como la luna como ese lugar de vislumbre, ¿no? De despertar, de atisbo de algo. Y me he encontrado esta frase, que os la quería compartir, porque cuando estábamos diciendo, yo siempre vuelvo un poco a, vale, muy bonito el consejo, pero instrucciones, por favor. O sea, ¿cómo bajo esta información? ¿Cómo luego me pongo a trabajar y lo vuelvo danza, lo vuelvo performance? ¿Cómo consigo desconstruir mi identidad? Un poco. Pues mira, mirarlo desde este lugar es interesante. Por ejemplo, esto es una frase que alguien ha escrito, como leerlo durante el eclipse, ¿vale? Y ponía, pido, que para mí puede ser un poco como un objetivo de una performance, ¿vale? O de una, sí, de un ritual, por ejemplo, sí, ¿por qué no? Renunciar a toda creencia, consciente o inconsciente, lo he escrito mal, bueno, que me limite y me impida conectar con todo mi potencial. Rompo todo contrato álmico que me esté limitando. Me libero y soy libre de todo patrón inconsciente. A partir de ahora todo está bien, ¿no? En mi mundo. Entonces, de alguna manera, en estos performances como chamánicas o estos rituales así ancestrales, de los cuales podemos beber y podemos comunicarnos con ellos, son lugares de tránsito donde podemos acceder a estos patrones inconscientes, a este cuerpo sombra, para liberarlos, ¿sí? Para liberarme yo y liberar estos patrones. Y también, de alguna manera, vamos a liberar, es como un trabajo colectivo, ¿sabes? Es como lo limpias tú, lo transformas tú y inconscientemente también lo trabajas a las... Ya no solo porque te puedan ver en una performance, sino que aunque lo estés haciendo en tu casa, bailando esto. Es un tejido interno que hay colectivo universal que estamos trabajando en mejorar eso. Si tú elevas esa frecuencia, sueltas esos patrones, estás ayudando a que a nivel universal también se suelte, ¿no? Y por último, para terminar, bueno, volar. Aquí podríamos hablar de lo del teatro, ¿no? De sostener en el aire, ¿os acordáis? El mau, como el pájaro que ya vuela y sostiene. Donde realmente no es que no haya movimiento, es que dentro sigue habiendo, pero sí, sigue como, seguimos conectando con ese microcosmos, con esa sensación interna, con ese florecer de algo que aparece, aunque desde fuera no se note movimiento aparente. Sostener, ¿no? Sostener. No es tanto buscar una pausa desde una forma concreta, sino sostener eso para que desde dentro eso ¡pum!
pueda florecer. Es un poco como la idea de la pausa, también de contemplarlo. Un momento, voy a integrar todo esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he vivido en estos días? ¿Qué se me ha movido? Lo integro. La idea de volar. Según los especialistas, sensación de poder, libertad y desprendimiento. Ese es un poco donde quiero llegar, ¿no? A través de soltar estos patrones, de este romper la mm, esta realidad, ¿no? Que se ha creado. Bueno, representa con los pájaros, vale, por eso concepto Mao de los pájaros y tal, pero un poco lo que estamos trabajando es esto, conectar con esta sensación de poder, la libertad dicen que es un valor mucho más amplio que el amor mismo, ¿no? Y el desprendimiento. Pero en el buto, ¿cómo hacemos? Para subir tenemos que bajar. Enraizamos para subir. Y al revés igual. Si quiero bajar, tengo que desde arriba subo, 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 subo y mi idea es me sostengo y bajo, 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 bajo. Sí, jugamos con esos opuestos, ¿vale? Bueno, sí, el espacio. El espacio, a ver qué hora es. Pues venga, os leo este porque es muy interesante. A ver, dejadme ver si queda alguno más. No, solo quedarían los deberes. Vale. Bueno, espacio liminal. A nivel de, por ejemplo, generar condiciones, también es, bueno, quiero hacer algo, una acción, o quiero improvisar algo. ¿Qué escojo, no? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde bailo? ¿Dónde me grabo? ¿Qué, qué color le hago al escenario? ¿Qué pasa afuera, ¿no? En el entorno, en el contexto. Vamos a un espacio liminal. Busquemos desde ese lugar, desde esta perspectiva. Entonces, perteneciente al concepto de liminalidad, los espacios liminales pueden ser lugares de transición, como pasillos o áreas de descanso, pero también lugares con un atractivo nostálgico, como parques infantiles y casas vacías. En general, las imágenes del espacio liminal representan lugares anormalmente vacíos y oníricos. Es decir, puedo buscar estos sitios, puedo buscar estos espacios, casas vacías, parques infantiles donde hay una nostalgia, donde hay una saudade, donde algo ha pasado, lugares de tránsito, pasillos. Y en esos lugares desarrollo una acción o simplemente puedo sentir el espacio o bailar lo que sería la conciencia del lugar, ¿no? Que es como el mar, también, el mar del espacio, el espacio liminal, ¿vale? Esa es una manera muy interesante de iniciar, por ejemplo, pues un proceso creativo. Pongo el ojo, espacio liminal, y desde ahí empiezo a buscar, ¿vale? Y veo lo que va a pasar. Es muy interesante trabajar desde aquí. Ahora estoy trabajando, bueno, trabajando. Tengo programada en el festival a una compañía que igual los conocéis, que se llama Alex, que es de Australia, Big Australia, y ellos tienen la compañía Illiminal Buto. Entonces, como que esta gente del liminal ya han ido ya a como afuera de los límites, ¿no? Están como ya explorando en ese lugar. Desde ese concepto trabajan. A mí me gusta como, vale, desde conectar la realidad, el liminal y el iliminal, ¿vale? Vamos a ir desde este lugar parto. Es importante desde el lugar desde el que parto, ¿sí? Eso a mí me da un montón de referencias y coordenadas y un montón de material concreto desde el cual partir. También el cuerpo como un espacio liminal es muy interesante, ¿vale? Y bueno, esto, si hay alguien que hace algo de deberes. O a lo mejor ojalá que fuese este mes, ¿no? Pero un videíto de 3 minutos. Pero bueno, esto acaba en diciembre. O sea, tenemos hasta diciembre para hacer un vídeo. Bueno, yo creo que algo se nos puede mover con todo esto que estamos trabajando. Sería el cuerpo como body art, una idea. Otro, el proceso de ruptura
crisis-acción. Otra, cuerpo o espacio liminal. ¿Vale? Una de estas tres líneas, de estas tres propuestas, escogéis una y a lo mejor ahora podéis decir en el grupo este que hemos hecho. Es que no me quiero sentir sola, quiero que compartís cosas. Mira, Rocío, yo he decidido que voy a hacer el proceso de ruptura y crisis de acción porque ese es donde estoy trabajando y mira, pues esta es la imagen de la cual voy a partir. O mira, he visto este sitio, voy a trabajar ahí el espacio liminal. Pero vamos a empezar ya a mostrar algo ahí, ¿vale? A ver, a bajarlo a la tierra, ¿no? Como a concretarlo. O voy a trabajar mi cuerpo como body art que no lo he explorado nunca, o, ¿vale? Vamos a explorar. Pero empezar ya no significa que lo hagáis todo, pero iniciamos ya, lo anclamos ya los proyectos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la charlita de hoy. Y ahora, si quieres que quedan 15 minutos, te voy a dar paso y nos cuentas un poquito. Solicitar activar audio. ¿En qué proceso estás, Natalia? Si lo quieres compartir, yo te lo agradezco. Hola, Hola. hola. ¿Me escuchas? Sí, 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 muy bien. Ah, ok. ¿Te importa que lo Eh, grabemos y lo vean no, las no, no, compañeras? no, 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 para nada. Vale, vale. Eh, eh, a ver, perdón, que voy a buscar mis apuntes. Eh, bueno, gracias por la clase de hoy. Me quedo con algo para también recordar ponerlo en el grupo, que es explorar el cuerpo espacio liminal. Y me venía una reflexión que tiene que ver con lo que estoy trabajando sobre el cuerpo huella del lugar, que es algo que quería comentar a modo de reflexión, porque me pasaba algo con el espacio, que quería tener un lugar donde hubiera tierra o algo para poder sentir como el contexto y el espacio de la textura de mi cuerpo con algún tipo de tierra, arena o algo así. Eh, pero de repente sentía, wow, como que me parecía demasiado, me sentía demasiado, era como muy amplio, no sé, era como que para el cuerpo huella necesitaba algo más íntimo y entonces, claro, pues bueno, estoy explorando porque no hay algo ahí con el querer explorar mi peso y mi peso, mi sombra y mi huella con, con el entorno y el contexto que estoy explorando eso. Y entonces hoy, con el cuerpo espacio liminal, pues creo que me está ayudando, me ayuda mucho esta clase para poder ir conectando, el darme que la búsqueda del lugar y el contexto sea parte del proceso, darle un poco más porque no le estaba dando tanta importancia, estaba más en el interior, más en el escuchar lo somático, la necesidad ¿no? Desde la creación de ese lugar más íntimo y en cambio estaba un poquito no tan enfocada. Entonces creo que en ese lugar, yo le llamo borde a mi búsqueda del espacio liminal, o lo que entiendo que o parecido, creo que tiene que ver con ese lugar que está entre el adentro y el afuera, o entonces el contexto exterior y mi proceso interior para crear esa performance o figura o momentum, ¿no? Y otra cosa que me está viniendo en el proceso es me ha encantado la clase de hoy con respecto al concepto de performance, que es algo que a mí me hace un poquito de ruido en mi caso. Yo me formé mucho, como sabes, con Atsushi y él le llama ritual performance y yo he trabajado mucho con ese concepto como él me ha enseñado. Y, Y de hecho a mí me pasaba cuando empecé a practicar, a preparar esos procesos, que el mostrarme me parecía algo que era tan privado, ¿sabes? Había una parte un poco como, wow, qué fuerte, porque entraba justo a ese lugar que tú explicabas de, de algo muy sagrado y al mismo tiempo, bueno, un pelín catártico, pero también como eh, digamos,
como una muestra o una invitación, ¿no? al público, pero desde un lugar o sea, más un poco en el límite, ¿no? Entre mostrar tu proceso y también invitar a ellos a que vengan. Entonces, él trabaja mucho desde ahí, desde el que la audiencia es todo y que es un regalo, es una ofrenda, ¿no? De gratitud, es una apertura a la vida como una ofrenda de gratitud. Bueno, eso es un poco y, y entonces a mí me ayuda mucho hoy un poco como entender estos tipos de, como tú explicabas, de lo que es la performance o cómo se puede llegar a entender. Y, y lo que me ha gustado mucho es como también viendo a este chico mexicano, Carlos. eh, que, bueno, que qué importante respetar el lugar desde donde estamos conectándonos con el contexto también, ¿no? Con el contexto cultural y paisajístico y espiritual o más ancestral. Entonces, eso me hace mucho sentido, porque yo he vivido en Latinoamérica y estando allí, yo he sentido, aunque no nunca, o sea, no, es como que siento otra conexión cuando danzo allí, con la tierra o con el lugar, con la montaña, los Andes o la selva. Y en cambio aquí es otra cosa. Y entonces yo creo que es un respeto al lugar ¿no? y a la cultura y al momento y bueno, y por supuesto la historia personal, que yo no tengo esa, aunque he vivido y he vivido en comunidades indígenas y he estudiado, o por lo menos está muy cerca de saberes ancestrales, en fin, y estando allí siento como, soy parte de un poquito de esto, puedo interactuar de esa manera Entonces he entendido un poquito, bueno, me ha gustado mucho y me genera mucha en esta búsqueda de la huella, y vuelvo a mi proceso de huella y con esto cierro, eh, estoy ahí como en crisis del contexto, del entorno, porque hay algo en mi interior que sí que tiene esa conexión con la performance desde un lugar un poquito, sí, por llamarlo, no sé si conexión con ancestral, de sanación, también un poco, transformativo, por supuesto, y de gratitud y de ofrenda, ¿no? Esos son como, y, y entonces, bueno, estoy ahí como incorporando también tu mentoría o tu estilo, ¿no? Me hace mucho sentido porque estoy entrando más en contacto con este contexto. Entonces creo que con el contexto donde vivo ahora, que es el Mediterráneo, y que es mi contexto de nacimiento, mi paisaje. Eh, eso. Muchas gracias por compartir. La verdad que, si te das cuenta, mucha performance ha sido muy masculina Mm, y el espacio se aborda de otra manera. Hay una ir al territorio, hacerlo uno, o sí, eso, como esas mujeres que son como muy guerrilleras, ¿no? Que van ahí como a machete sí, en también. trance. Sí. Entonces, ¿cómo entrar en el espacio, recuperar tu identidad o realizar una nueva, pero conectando con ese lugar más sagrado, más femenino? Eso es un poco Mm, el trabajo desde el cual estamos nosotras. Que no significa que sea menos eficaz, un trabajo más sutil, más efímero, más al motor de las cosas. mm, Pero bueno, al final es una búsqueda también y también no te estás identificando con otras formas de expresarse, entonces entras en territorios nuevos, pero creo que ese es nuestro desafío también, ¿no? Desde luego que si no, no es vanguardia, está claro, si no rompes con lo que hay antes. Y yo no me identifico con esas señoras que, que van con eso de sangre o desnudas, o mm, no sé. Yo no me identifico con eso. Entonces, ponerme en esa mm, tesitura no va a ser honesto conmigo misma. ya, Pero tampoco significa que no haga performance porque no hago eso. O sea, hay que ya. ir como elevando, ¿no? Como ir soltando pasos. Sí, sí, sí. Y de hecho, qué bueno que traes esto, Rocío, solo comentar que yo he estado en procesos un poco como en lugares un poco así catárticos que me ha salido en espacios como de formación, o sea, con Atsushi.
Y luego, en cambio, cuando he ofrecido performance, he sentido como que no era un espacio para compartir, ¿sabes? Había algo ahí como, pero sí lo he explorado. Y de hecho me ha sanado, o sea, me ha sanado y me ha traído a lugares donde ahora, pero yo ahí, es como que en mi pasado, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues pude estar en contacto con, cuando vivía en Latinoamérica, con plantas sagradas, porque estaba en ese contexto, en ese lugar y en mi proceso, y en cambio fuera de allí eso ya no me hace sentido. Y con el buto me ha pasado un poco y como algo parecido, que dentro de mi proceso más de sanación, donde necesitaba ahí como ir a lugares más, no sé, más como sacar rabia o algo así, como, y, ¿no? Y ahí como que he sentido una revelación y una revolución también contra el sistema, en fin, una cosa muy catártica, pero siento y que mi esencia y mi expresión va hacia un lugar que ahora es otra cosa. Mm. Entonces, pero también tiene que ver con algo de ritual. Entonces, bueno, es esa exploración, pero Estoy ya, buscando, ¿no? claro, estoy Sí. buscando. Realmente todo lo que es aceptar el dolor, transformar emociones, hacer un Mm, proceso sanador, algo ritual, todo eso puede seguir estando. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es cómo lo expreso, cuál es el color que le doy. Eso creo es un Mm, poco como cuál es mi propio lenguaje, ¿no? Un poco sería un poco como la pauta, ¿no? Para hacerlo, porque al final, como seres humanos, ese es el background que hay, es ese, cómo transformar todo eso que como humanos pues, mm. tenemos todos. Bueno, pues lo vamos a Muchas dejar gracias. aquí, a ti por venir a la clase y luego lo bajaré, lo compartiré y nos vemos. A ver, dejarme ver. A ver, aquí lo tenía puesto aquí para que no se me olvide. La fecha sería el viernes 11 de abril con Cuerpo Paisaje, que esto tú estás bastante especializada en Cuerpo Ay, qué Paisaje. bueno. 11 de abril. 11 de abril. Perfecto. ¿Vale? Apuntado. Entonces, chicas, eh, muchas gracias. Cualquier cosita que se empiece a mover, a agitar, se Mm, despierte, empieza a despertar, ponerlo en el grupillo ese que tenemos, ¿vale? Y empezamos un poco a hacer, a tejer. Venga, pues muchas gracias, ¿vale? Dejo la gracias. sesión. Adiós.